propósito de este experimento es evaluar la efectividad de una estrategia mixta de modernización, las cuales tomamos como replatforming y graphic. La idea es reconstruir dos funcionalidades claves, que son el crear reportes y editar reportes. ¿Qué buscamos? Buscamos comprobar que al tener estas funcionalidades, rediseñarlas implementando, utilizando una arquitectura más moderna, modular y mantenible, podemos hacer esto sin afectar la operatividad total del sistema. Esto nos va a permitir validar mejoras de mantenibilidad, reutilización del código y la parte de separación de responsabilidades. También pues reducimos la deuda técnica que identificamos con los hotspots del sistema utilizando CodeSense y finalmente a probar mecanismos más seguros y escalables para la validación y la gestión de los datos de la aplicación. Los requisitos seleccionados tenemos dos, que ya les mencioné anteriormente, que son crear el reporte y editar el reporte. Para crear el reporte, la descripción es que esta funcionalidad permite que los usuarios registren un nuevo reporte. ¿Qué criterios de aceptación tenemos? Que todos los campos que sean necesarios deben estar llenos según tu tipo. Es decir, tenemos que validar que seleccionando el tipo, estos campos sean obligatorios. Adicionalmente, debe mostrar un mensaje de confirmación al completar el reporte de manera exitosa. ¿Qué problemas detectamos en el código legado? Lo que tenemos es el uso directo de los pods sin validaciones, la generación de PDFs con librerías externas, FPDF, y que están acopladas al control de versiones. Asimismo, utilizando el CodeSense, podemos identificar este hotspot con baja salud de código. Y finalmente, la parte de que la lógica y la presentación están combinadas bajo el mismo script, el cual es reportes PHP. Asimismo, la otra funcionalidad, que es editar el reporte, permite modificar un reporte que ya exista. Entre los criterios de aceptación es la validación de los campos que se modifican. ¿Qué problemas detectamos en esta funcionalidad? Lo que es la lógica de actualización de SQL embebidas en archivos PHP, las validaciones dispersas y duplicadas, y finalmente se identificó como hotspot en CodeSense y la alta complejidad. Hola, soy Juan Andrés Ardila y en este video les voy a explicar la arquitectura 2B del proceso de modernización que estamos llevando a cabo sobre nuestra aplicación Legacy de reportes. Actualmente tenemos una aplicación desarrollada en PHP que utiliza el archivo reportes.php para crear reportes y está conectada a una base de datos en cPanel administrada con PHP Lo que vamos a hacer es modernizar únicamente las funcionalidades de crear y editar reporte, utilizando el patrón Strangler, lo cual nos permite aislar y reemplazar esas funcionalidades sin afectar el resto del sistema. Para esto implementaremos un frontend moderno en Angular desplegado en Fargate, en AWS Fargate, un backend desacoplado mediante funciones AWS Lambda programadas en Node.js y una base de datos compartida en Amazon RDS, donde tanto el sistema legacy como el nuevo sistema accederán a la misma información. Aquí pueden ver cómo se relacionan las funciones viejas con las nuevas. En la versión antigua de crear y editar reportes se hacía directamente con formularios HTML conectados a un script PHP. En el mismo archivo PHP se tenía el HTML y se tenía toda la lógica. Entonces se tenía el backend y el frontend en el mismo archivo. Estos archivos son reportes PHP y editar PHP. Ahora estas acciones serán redirigidas a un frontend Angular que se conecta directamente con Lambda, sin utilizar un API Gateway. El backend modernizado valida, procesa y almacena los datos en la misma base de datos RDS que usará el sistema legacy. En este ejemplo podemos ver un fragmento del código original en PHP que hace un insert directamente a la base de datos desde el post, sin validación ni seguridad avanzada. Simplemente la funcionalidad MySQL Connect, que es una función nativa del PHP. Y al lado tenemos el nuevo enfoque. Usamos AWS SDK versión 3 para invocar una función lambda directamente desde el frontend Angular, pasando los datos como JSON y un toque JWT para autenticación. En este diagrama de infraestructura podemos ver el panorama general de la infraestructura. El sistema legacy sigue funcionando, vamos a seguir utilizándolo, que lo vemos arriba a la izquierda, pero las rutas de crear y editar reportes se redirigen hacia un frontend en AWS Fargate. Desde ahí se invocan directamente funciones Lambda sin pasar por API Gateway, lo que reduce costos. Ambas partes acceden a una base de datos centralizada en Amazon RDS, lo que nos permite evitar duplicación de datos o sincronización adicional. Consideraciones técnicas. Finalmente, algunos puntos claves son, estamos usando Node.js versión 18 para las lambdas, nos autenticamos usando JWT, Bitter Token. El acceso desde frontend a lambda se hace usando AWS SDK directamente. La base de datos RDS se convierte en una fuente única de verdad para ambos sistemas. Con esto buscamos iniciar una migración controlada, manteniendo la operatividad del sistema mientras modernizamos por partes. Muchas gracias. Hola, soy Juan Andrés Ardila y en este video veremos el diseño detallado para nuestra modernización de la app Reportes.
El primer diagrama de diseño detallado que presentamos es un diagrama de secuencia que representa el flujo de interacción entre los distintos componentes involucrados en la funcionalidad crear reporte. Este diagrama de secuencia para la otra funcionalidad que hicimos, que es editar reporte, sería prácticamente el mismo. Este diagrama incluye cuatro participantes: el usuario, el frontend en Angular, la función Lambda desplegada en AWS y la base de datos en Amazon RDS. El proceso inicia cuando el usuario llena el formulario con los datos del reporte, como la información de la empresa, del técnico, la fecha y hora, el contenido del informe, fotos y firmas, entre otros datos. Al presionar el botón de enviar, Angular primero realiza una validación de los campos. Luego, construye un objeto JSON con todos los datos y genera un token JWT para la autenticación. Una vez preparados estos elementos, el frontend invoca directamente la función Lambda correspondiente utilizando el SDK de AWS versión 3, evitando el uso de API Gateways para reducir costos. Dentro de Lambda se valida primero el token JWT, y si este es válido, se validan también los datos del reporte y si todo está correcto, se realiza un insert en la base de datos RDS. Finalmente, la función devuelve una respuesta que es capturada por Angular, quien a su vez le muestra al usuario. Este diagrama permite visualizar claramente cómo se distribuye la responsabilidad entre los componentes y cómo se aplica una arquitectura serverless desacoplada. Tenemos ahora el diagrama de actividad, que es el segundo diagrama, y se enfoca en representar el flujo lógico de proceso de creación de un reporte, desde el punto de vista funcional y de negocio. Este flujo inicia cuando el usuario abre el formulario. Allí debe diligenciar los distintos campos: la información de la empresa, del técnico, los detalles del informe, la fecha y hora, las fotos adjuntas y las firmas. Después, el usuario hace clic en enviar. Angular realiza una validación de los campos localmente para asegurarse de que toda la información esté completa y en el formato correcto. Luego se construye el JSON con los datos del reporte y se genera el token JWT. A continuación se llama directamente a la función Lambda. En este punto se presentan dos decisiones importantes que están representadas como nodos de decisiones en el diagrama. Primero, Lambda valida el token JWT. Si este no es válido, se detiene el flujo y se devuelve un error. Si es válido, se pasa a validar los datos del reporte. En este caso, de que la validación falle, también se detiene el proceso y, bueno, este se devuelve al paso anterior para que el usuario corrija lo que tenga que corregir si puso mal un campo. Em, en caso, pero si todo está en orden, se guarda el reporte en la base de datos. Finalmente se muestra al usuario un mensaje de éxito o de error según el resultado del proceso del insert en la base de datos. Este diagrama permite entender con claridad las decisiones críticas del proceso y cómo se manejan los distintos escenarios de éxito o falla en la lógica de negocio. Nuestro sistema actualmente presenta unas problemáticas que nos motivan a realizar la modernización, entre los que se encuentran una serie de limitaciones técnicas que comprometen la sostenibilidad y afectan directamente la operación del negocio. Entre los principales problemas que identificamos dentro de nuestro análisis fue un alto costo de mantenimiento derivado de una arquitectura monolítica que es compleja de escalar y que tiene una baja reutilización de componentes. Una dependencia excesiva del conocimiento individual, lo que incrementa el riesgo operativo de rotación de personal y perder el conocimiento sobre nuestra herramienta. La dificultad que se presenta para implementar nuevas funcionalidades, lo que limita la capacidad de adaptación frente a cambios del mercado o nuevas necesidades de la empresa. Y riesgos de seguridad derivados del uso de librerías sin control de versiones o con versiones obsoletas. Estos factores no solo afectan la eficiencia operativa y la capacidad de innovación del sistema, sino que también representan un riesgo para la continuidad del negocio en el futuro. Dentro de mencionar estas problemáticas, tenemos nuestro motivador de negocio, que corresponde a que la modernización del sistema responde a la necesidad de fortalecer la plataforma de la organización como un habilitador para su crecimiento, eficiencia y resiliencia. Esta iniciativa no solo busca resolver los problemas técnicos actuales, sino también reducir costos operativos, mitigar riesgos, agilizar la entrega de nuevas funcionalidades y alinear el sistema con una arquitectura moderna, segura y escalable que permita una integración más sencilla con servicios externos o con otro tipo de tecnologías. Para las preguntas de comprensión del equipo, con base en la cartografía, tenemos dos dimensiones, las cuales son el tema de la dimensión de arquitectura, podemos ver, y la dimensión de mantenibilidad. ¿Listo? En la parte de dimensión de la arquitectura tenemos tres preguntas claves, las cuales son cómo se encuentra actualmente estructurada esta aplicación y si hay separación de capas o de módulos. Nosotros tenemos la aplicación, es una aplicación monolítica, sin capas, que no tiene ninguna separación entre la presentación y el negocio y datos, y todo está embebido en archivos PHP.
Listo, como segunda pregunta, tenemos qué dependencias externas existen y cómo las gestiona. En este caso tenemos la más importante, que es la que vamos a trabajar, que es la librería externa de FPDF para la generación de los reportes de PDF. Estas se están incluyendo directamente en el repositorio y no se usa Composer ni hay un control de versiones directamente. Como tercera pregunta de arquitectura, tenemos que cómo se gestionan las conexiones a base de datos y la lógica del negocio. En este caso, pues están utilizando script con SQL incrustado y un manejo directo de post y session. Y también tenemos que la conexión se realiza a través de un archivo en común que se llama conexión PHP y no se encuentra capsulado. ¿Listo? Vamos con la parte de las preguntas de la dimensión de mantenibilidad, entre las cuales tenemos cuáles son los hotspots, entre los cuales vamos a encontrar el reportes PHP, conexión PHP y index PHP, los cuales tienen alta frecuencia de cambios y complejidad, por lo tanto son prioritarios para la refactorización. ¿Listo? En la siguiente pregunta tenemos qué archivos presentan mayor deuda técnica. El más importante en este caso es el archivo de reportes PHP, el cual es el que vamos a refactorizar, por eso le dimos la prioridad a este componente. Y el de Mailer PHP, los cuales tienen baja salud por duplicación, complejidad y múltiples responsabilidades. Listo, la siguiente es, hay concentración de conocimiento, como última pregunta, en lo cual sí se encuentra que algunos archivos críticos son mantenidos por solo una persona, lo cual implica un alto riesgo si este desarrollador pues abandona el proyecto. Vamos a ver un poco acerca de la estrategia de modernización para nuestro proyecto. Inicialmente vamos a utilizar dos técnicas. La primera va a ser la estrategia de replatform, dado que habrá ciertas componentes y funcionalidades de la aplicación que se van a ejecutar afuera del entorno original de la aplicación legado. A la vez, vamos a también utilizar una estrategia de wrapping, dado que las funcionalidades críticas de la aplicación, unas que hemos identificado con nuestro equipo, serán migradas a otra tecnología. Vamos a ver ahora un poco acerca del diagrama de componentes del sistema legado. Como podemos ver, tenemos dos grandes sistemas. El primero es un monolito y el segundo es un sistema de persistencia. Acerca del monolito podemos decir que es un sistema hecho en PHP. Este sistema en PHP está hecho bajo la arquitectura LAMP. Y acerca del sistema de persistencia, es una base de datos relacional hecha en MySQL y que está desplegada en un servidor de PHP Acerca del monolito también podemos hablar un poco acerca de que dentro de este componente monolítico encontramos todo lo que es la lógica de negocio para el sistema legado y también todo lo que tiene que ver con la capa de interfaz de usuario. Tanto las capas de interfaz de usuario como la lógica de negocio se conectan directamente con la base de datos MySQL y es básicamente como actualmente está concebida la aplicación legado. En cuanto a las pruebas, dentro de los atributos de calidad que mencionamos en el proceso del experimento, se destaca mantenibilidad. Entonces, el objetivo es mejorar la estructura del código para facilitar la comprensión, modificación y evolución del sistema. Y entre las pruebas y herramientas que sugerimos utilizar para ejecutar esto, es un análisis de código estático con herramientas como SonarQube. En este caso, pues, recomendamos usar SonarQube ya que tiene buenas calificaciones y tiene buena cobertura en cuanto a la calidad y la seguridad del código. Busca evaluar complejidad, de pronto código duplicado, violación de buenas prácticas y vulnerabilidades en el código que se está diseñando. También podremos encontrar como métricas dentro de SonarQube porcentaje de líneas duplicadas, número de hotspots identificados, número de archivos con cobertura de código baja. Y también podríamos considerar evaluar con Kotlin, como se hizo en la versión monolito que existe hoy día, para identificar complejidad ciclomática, dependencias, estructura modular del código y otras actividades que se pueden encontrar dentro de Kotlin. Para el atributo de seguridad, pues se busca reducir vulnerabilidades y asegurar prácticas para evitar cualquier tema que pueda poner en riesgo la aplicación o la empresa. Entonces, se recomienda escaneos de código estático, de código de composición, que cumplan con OWASP 10. Podría ser un Fortify, inclusive para análisis de código estático con SonarQube, con Dependency Check, o podemos también inclusive usar Dependabot, que nos ofrece GitHub como herramienta de análisis. Y las métricas esperadas es pues, tener número de vulnerabilidades críticas bajo, críticas y altas en un número bastante bajo, tirando a cero. De pronto tener definidos unos quality gates para bloquear y no permitir continuar los procesos en cuanto a temas de vulnerabilidades. Y de pronto definir un límite de vulnerabilidades bajas que sean aceptables. Y limitar el uso de dependencias desactualizadas. Esto sería en cuanto a estos dos atributos de calidad. Y dentro de otros atributos de calidad, de pronto que no se mencionaron directamente, pero pueden verse impactados por la modernización, que es el desempeño y escalabilidad, pues se recomiendan hacer pruebas de cargas con herramientas como JMeter para probar que la herramienta sí es escalable y medir de pronto tiempos de actualización de aplicativos, modificación de algunas líneas de código para poder garantizar de que tiene una fácil modificación. Entre las métricas que podríamos hablar allí de escalabilidad puede ser número de usuarios concurrentes soportados, consumo de recursos en el sistema, como CPU, RAM, tasa de éxito de las peticiones y tiempo de respuesta promedio con baja carga y con alta carga.